Y viene una persona y dice, necesito que me dé una consulta, necesito que me dé un consejo. Ok, perfecto. No consejo, porque los consejeros no dan consejos, dan sugerencias. Entonces se sienta en la oficina y le explica el problema. Tengo este problema, tengo esta necesidad, estoy pasando por... Ok, perfecto. Y uno anota, bueno, yo creo, sugiero, por la palabra, esto y esto. Pero resulta que piden el consejo, pero no toman la sugerencia. Y sigue el mismo problema. No puedo entender el reposo de mi salvación si no entiendo el consejo de la palabra. Ahora, debo de tener fe, diga fe. Fe en Dios, fe en que Dios lo puede hacer, fe en que Dios va a cambiar, fe en que Dios me va a ayudar, pero debo de ayudar a esa fe y debo de entrar en reposo. Amén. Entonces temamos. ¿Por qué? Temamos nos está diciendo a nosotros, hey, lo que Dios dice es verdad. Lo que está escrito va a pasar. Si yo vengo a la iglesia y escucho el mensaje, como mucha gente dice, ay, qué bueno estuvo el sermón, qué tremendo sermón, eso no sirve. Lo que sirve es que lo que escucho, lo aplico. Lo que escucho, lo asimilo y lo pongo en práctica. Pero si solamente escucho el mensaje, solamente oigo el mensaje y hago oído sordo de ese mensaje. Es decir, oigo el mensaje, escucho el mensaje, pero sigo con mi vida igual. Vengo a la iglesia para ser cambiado, para ser transformado. Vengo a la iglesia para que Dios me hable. Muchas personas quieren que Dios les hable. ¿Cómo Dios me va a hablar si no entiendo primero que el que habla es su palabra? Dios habla por su palabra. Vengo a la iglesia a oír la palabra de Dios. Entonces ahí voy a entrar en un verdadero reposo. Amén. Ahora bien, la advertencia de temer o temamos significa que ninguno de nosotros en el día de nuestra muerte va a pasar por inocente. Es que yo no sabía. Es que nadie me dijo. ¿No te dijeron que yo era Dios? Te va a decir el Señor. ¿No te dijeron que mi nombre es Jesús? Sí. ¿No te dijeron que deberías de arrepentirte y bautizarte? Sí. ¿No te enseñaron por mi palabra que hay una promesa de mi Santo Espíritu? Sí. ¿No te dijeron que deberías de buscarme en oración y ayuno? Sí. ¿No te dijeron que mi palabra es verdad y justicia eterna? Sí. ¿No te dijeron que yo fui obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Sí. Entonces lo último será, ¿y por qué no obedeciste? Y entonces uno va a responder, por el hombre, por la iglesia, por la gente, bla, 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 bla. Y entonces usted encuentra en Romanos que dice que un día vamos a ser inexcusables delante de Dios. Ahora, ¿cómo entro en el verdadero reposo? ¿O cuál es el objetivo de entrar en el reposo? La vida cristiana debe ser entendida en su verdadera dimensión. En una vida necesariamente tiene que ser mejor que la vida común. Hermanos, si nosotros decimos ser cristianos, ¿qué significa ser seguidores de Jesucristo? Si nosotros decimos que Jesucristo es todo para nosotros, si nosotros decimos que Jesucristo perdonó nuestros pecados, que Jesucristo ha bendecido nuestra vida, que todo depende de Jesucristo, pero nuestra vida es diferente, hay algo que está mal. Hay algo que no nos ponemos de acuerdo, ni con Dios, ni con la palabra.
Si yo soy cristiano, soy un seguidor de Jesucristo y Jesucristo es mi Dios. Tengo una Biblia, sé leer. Y yo encuentro en la palabra que dice, arrepentíos y convertíos. Bueno, ¿qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa un cambio de conducta, un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de una vida en la cual era una vida de promiscuidad, una vida de libertinaje, una vida de desobediencia, de vicios, un cambio. ¿Ok? El arrepentimiento produce cambios. Los cambios que produce Dios en mí me llevan a su presencia. Pero si no hay cambios, entonces no hay nada. Lo que hay es conocimiento y el conocimiento envanece. Pero el envanecimiento del conocimiento no te sirve para salvación. ¿Cuánta gente dice conocer a Jesús? ¿Cuántas personas nos dicen, yo conozco a Jesús? Yo sé quién es Jesús. Yo fui a la iglesia. Yo estoy bautizado. Ese es conocimiento. Pero conversión es arrepentimiento. Un cambio de vida, un estilo de vida diferente, una manera de hablar diferente, una manera de pensar diferente. Entrar en el verdadero reposo es un cambio. Descansar en Dios, creerle a Dios. Amén. Dale una alabanza a Jesucristo. Ahora, ¿de qué clase de reposo nos habla el Señor aquí? ¿Cómo puedo reposar yo en Dios? ¿Qué clase de reposo me está hablando el Señor? Bueno, hay dos posibilidades. Hay una que nos habla del reposo final, cuando terminará todo afán y trabajo de una experiencia espiritual, donde el creyente rinde o se rinde a Jesucristo y su vida se esconde en Él. Ese es el reposo final, el reposo que todos queremos tener, el reposo de descansar un día en la presencia de Dios. Todos los que estamos aquí, un día cuando partamos queremos estar en la presencia de Dios. Ese es nuestro anhelo. Es el deseo de todo creyente que el día final, terrenalmente, pase a la presencia de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para merecer ese reposo? ¿Qué estoy haciendo? Primero, ¿estoy creyendo? ¿Tengo fe en lo que se me está predicando? ¿Tengo fe en lo que dice la Biblia? ¿Qué estoy haciendo yo para acercarme a Dios? Si usted es una persona que hace solamente ejercicio una vez por semana, va a tener ciertas habilidades, pero no va a estar bien, porque necesita más de un día de ejercicio. Si somos personas que comemos más de lo que debemos de comer, pues evidentemente se va a ver un sobrepeso. Si somos personas que comemos, pero que quemamos las calorías, entonces no se va a ver el sobrepeso. Si somos cristianos que solamente venimos a la iglesia, pero no aplicamos lo que la Biblia nos dice, si somos cristianos que solamente venimos a la iglesia, pero que no entendemos lo que Dios nos dice, pero si somos cristianos que venimos a la iglesia y entendemos lo que Dios nos dice y aplicamos lo que Dios nos dice y practicamos lo que Dios nos dice, entonces ahí se va a ver la diferencia. El verdadero reposo final es que cuando uno muera pase a la presencia de Dios.
Pero pasar a la presencia de Dios no lo determina usted, ni lo determino yo, lo determina Él. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo terrenalmente para que cuando llegue al reposo final yo pase a la presencia de Él? Yo escucho a la gente decir, y yo creo que está muy mal dicho, cuando la gente muere dicen descanse en paz, está con el Señor. Yo no me atrevería a decir nada de eso. Descanse en paz y está con el Señor. Cuando viste que la vida terrenal de esa persona fue en desacuerdo con la palabra de Dios. Cuando esa persona no hizo la voluntad de Dios terrenalmente, cuando esa persona blasfemó contra Dios terrenalmente, cuando esa persona vino a la iglesia pero no hizo lo que Dios le dijo que hiciera, estás jugando el papel a Dios. Descansa en paz, está con Dios. ¿Quién determina quién está con Dios? Sino Dios. ¿Cómo paso al reposo si terrenalmente rechazo lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo paso a mi reposo final si realmente lo que dice la Biblia no lo pongo en práctica? Estoy en desacuerdo con lo que Dios me dice. Esto es como cuando usted va a un trabajo, a un contrato, a una empresa, tiene cláusulas, tiene normas, tiene horarios. Pero usted quiere el contrato, usted quiere el trabajo, usted quiere el negocio. Y aunque no le gusta lo que dice el contrato, usted firma y usted lo hace. Eso va a traer un beneficio para usted económico. Puede ser que yo no esté de acuerdo con lo que Dios me dice en su palabra, pero yo anhelo mi salvación. Quiero llegar al final de mi reposo. Ahora, como yo soy ser humano y me equivoco, pero Dios es Dios y es perfecto, entonces prefiero tomar la decisión de hacerle caso a aquel que es perfecto. Quizá no estoy de acuerdo, pero Él sigue siendo perfecto. Quizá no me guste, pero Él sigue siendo Dios. Y a la medida que yo entiendo esto, entonces Dios empieza a acercarse a nosotros. ¿Qué tan cerca de Dios está? Puedo estar cerca de Dios pensando que estoy en la iglesia, pero estoy muy lejos. Estoy sentado en la banca de la iglesia y vine a la iglesia, vine a la escuela dominical, vine al culto evangelístico, pero estoy lejos de Dios. Porque cuando me acerco a Dios, lo primero que produce Dios es arrepentimiento. Produce conversión. Produce una relación. Es decir, ¿qué le dijo Pedro cuando estaba en la barca con Jesús? Señor, apártate de mí porque soy pecador. Se dio cuenta de cuál era su condición. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Realmente vamos a entrar en su verdadero reposo? ¿Realmente descansamos en Dios? ¿Realmente le creemos a Él como dice Él que Él es? ¿De qué clase de reposo nos habla? Entonces hay dos posibilidades. Una que habla del reposo final, cuando terminará todo afán, todo trabajo. Dos, una experiencia espiritual donde el creyente se rinde a Jesucristo y su vida se esconde en Él. El reposo final es garantizado, porque el ciclo de nuestra existencia lo determina Dios. Está estipulado por Él. Pero el reposo espiritual depende de nosotros. Depende cómo yo me presente delante de Él. Depende de qué tanto yo lo busque a Él. Hay personas que quieren que Dios les hable sin ellos hacer nada. Que Dios les ministre sin el menor esfuerzo. Ellos quieren cambiar sin ellos cambiar. ¿Sabe a cuántas personas uno aconseja, pero no hacen caso? Pastor, quiero un consejo. Pastor, quiero consultarle algo. Pastor, quiero decirle algo.
Pastor, mire mi matrimonio, mire mi vida espiritual. Pero si vas a pedir consejo y no lo aceptas, entonces de nada sirve el consejo. Si yo vengo a la iglesia y escucho el mensaje y entiendo que lo que se me está diciendo es beneficioso para mi vida y no lo hago, entonces en vez de entrar en un reposo, lo que entro es en un infierno. Porque está el reposo eterno, es la muerte, pero el reposo de descansar en Dios, de creerle a Dios, de buscar a Dios, de santificarme en Dios, es mi relación con Dios. Ahora, ¿cómo me acerco? Oyendo. ¿Cómo me acerco? Creyendo. ¿Cómo me acerco? Practicando. ¿Practica usted lo que la Biblia le dice? ¿Cree usted lo que Dios dice en su palabra? ¿Tiene fe en Dios realmente? No estoy hablando de una fe solamente para que lo bendiga económicamente. No estoy hablando de una fe que solamente sane alguna enfermedad en su cuerpo. No, estoy hablando de fe de lo que Dios es, de lo que Dios hace, como Dios hace las cosas. Por decir un ejemplo, si Dios le está diciendo a usted en esta mañana que se debe de arrepentir, si Dios usted en esta mañana que debe de dejar de practicar lo que está practicando. Si Dios le está diciendo a usted en esta mañana que su vida espiritual como la está llevando no está bien delante de los ojos de Dios. Si Dios le está diciendo en esta mañana que su comportamiento delante de Él no es el correcto y usted no hace caso, entonces, ¿qué idioma estamos hablando? ¿Cuál es el lenguaje del Espíritu? Porque Dios me está diciendo que me arrepienta y no me arrepiento. Me está diciendo que me convierta y no me convierto. Me está diciendo que cambie y no cambio. Me está dando el consejo y no lo acepto. Y por eso no entra en el verdadero reposo. Hay personas que creen en Dios, pero cuando están en problemas se desestabilizan. Las personas creen en Dios, pero cuando los problemas los agobian, dejan de creer en Dios. Porque lo primero que dicen cuando tienen problemas, ¿dónde está Dios? Dios sigue estando en el mismo lugar. Dios sigue siendo Dios. Lo que no estoy entendiendo es que la lucha, la prueba, la necesidad, la enfermedad o como quiera que se llame, Dios está en control de todo. Pero yo debo de creer. No voy a dudar porque tengo problemas. No voy a menguar porque estoy pasando necesidad. No, decido creerle a Dios. Cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, dice que divagaron 40 años en el desierto. Nunca se les gastó su calzado ni su vestido. Nunca. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Acaso Dios solamente es Dios de bendición? ¿No es Dios también de adversidad? En todo tiempo Él sigue siendo Dios. Pero ¿cómo entro yo a ese reposo? ¿Cómo descanso en Dios cuando todo está mal? ¿Cómo le creo a Dios cuando no miro nada? ¿Cómo cambio si no oigo a Dios? ¿Cómo tengo fe si no creo en Él? La fe de muchas personas está transversada. Creen mientras tienen. Creen mientras poseen. Creen mientras no tienen necesidad. Pero cuando todo se invierte, cuando ya no hay, cuando no mira nada, cuando todo es negativo, ahí la fe cambia. La fe no se muda, la fe es inamovible, es como creer, es el fundamento. Estoy fundamentado en la roca.
decido creerle a Jesucristo, decido seguirlo a Él. No miro, pero sigo viendo. No toco, pero sé que está ahí. No sé cuándo se va a abrir, no sé cuándo va a venir, no sé cuándo me va a hablar, no sé cuándo me va a ministrar, pero yo decido creerle a Él, yo decido adorarle a Él, yo decido seguirle a Él, yo decido estar en Él. Reposo, verdadero reposo. Así es como uno puede descansar en Dios. Amén. Ahora, ¿cuál sería la definición de reposo? Cesar de una labor o movimiento, dejar el esfuerzo y la ansiedad anteriores, apoyarse encima de algo, ser cubierto por algo que nos produce descanso, dejar suelto, relajarse, estar en holgura, sentir alivio. Esa sería una definición de reposo. Leía una noticia hoy en la mañana que para lo que mucho es desechable, para otros es placentero. Para lo que para muchos es desechable, para otros es placentero. Entonces mostraban en un basurero un colchón tirado. Y en el colchón estaba descansando un oso. Evidentemente que las personas que desecharon eso dijeron, ya no sirve. Ya es desechable. Pero ahí captaron la foto, un oso grande descansando arriba del colchón. Entonces, para lo que uno es desechable, para otro es placentero. Puede ser que para muchos el mensaje del evangelio sea desechable. Puede ser que para muchos el mensaje del evangelio sea agravoso. Puede ser que para muchos el mensaje del evangelio no tenga ningún significado. Puede ser que para muchos el mensaje del evangelio sea una carga. Puede ser que para muchos el mensaje del evangelio sea detestable. Puede ser que para muchos el mensaje del evangelio sea insignificante. Pero para otros, el mensaje del evangelio es salvación y vida eterna. Para otros el mensaje del evangelio es perdón de pecados. Para otro, el mensaje del evangelio es esperanza y es vida. Depende cómo yo lo reciba. Si lo quiero recibir para salvación o lo quiero recibir para condenación. No es el hombre que nos va a juzgar, no es la iglesia la que nos va a juzgar, es Dios el que va a juzgar. Es Dios el que tomará la decisión un día cuando salgamos de esta existencia terrenal llamada cuerpo. Y después que salgamos de este cuerpo, realmente veremos quién es Él. Y Él va a hablar por lo que terrenalmente se nos habló aquí. ¿Lo recibiste? ¿Pero por qué no obedeciste? ¿Lo recibiste? ¿Pero por qué no te convertiste? ¿Lo recibiste? ¿Pero por qué no hiciste lo que se te dice? Por eso usted va a encontrar y encuentra en la Escritura, dice, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios. Señor, en tu nombre sanábamos a los enfermos. ¿Y qué dice él? Él termina diciendo, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Qué significa hacedor? Hacedor significa aquel que va detrás de lo que quiere. Quiere hacer algo y lo hace. Es un hacedor. Entonces dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, sí creían en él, pero no hacían lo que él decía. En otro pasaje usted encuentra que Jesús le dice a sus apóstoles, vosotros decís que sois mis amigos, pero no hacéis lo que yo os digo.
Entonces, ¿cuál es el punto? En otro pasaje encuentra y le contestan a Jesús y le dice, él les dice, yo soy antes que vuestro padre Abraham. Dice, nuestro padre es Abraham. Y él dice, yo soy antes que vuestro padre Abraham. Si vuestro padre fuera Abraham, entonces obedecerían, pero no obedecen. Nosotros decimos que Jesús es Dios y que Jesús es nuestro Dios, pero no hacemos lo que nuestro Dios nos dice. Es fácil decir que Jesucristo es Dios y es fácil decir que Jesucristo es nuestro Dios. Lo que es difícil es hacer lo que dice nuestro Dios. Ahora bien, el reposo es cesar de un movimiento, llámese como se llame. Ahora, ¿cuál es la aplicación cristiana al reposo? Cesar una labor o movimiento indica que las cosas que hacíamos han determinado, por decir, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Cuando un creyente continúa haciendo cualquier cosa de las que pertenecen a la vida pasada o del pecado, no tiene el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque aunque Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Y ser un hacedor de maldad es ir detrás de aquello que Dios aborrece. Yo le pregunto, ¿usted aborrece el pecado o coquetea con él o lo practica? Porque hay personas que practican el pecado y no sienten ningún remordimiento. Es como el arrepentimiento del ebrio. El ebrio cuando está ebrio y después está crudo, y cuando está crudo dice, ya no vuelvo a tomar más. Pero después que se le pasa la cruda y pasan 2 o 3 días, vuelve a tomar peor. El ladrón no se arrepiente hasta que lo pescan. Cuando lo pescan, ahí se arrepiente. El pecador no se arrepiente hasta que el juicio viene. Y cuando el juicio toca la puerta de su corazón, porque el pecado acarrea juicio, juicio de condenación. El pecado es un juicio que lo determino yo en mí. No es Dios. Soy yo mismo que me juzgo a mí mismo por mis propias concupiscencias. Porque Dios me está dando la oportunidad de arrepentirme, de ser salvo, de llenarme del Espíritu Santo, de redimirme de todas mis culpas. Pero yo decido pecar. Yo decido ir en contra de lo que Dios me dice. Yo decido embriagarme, yo decido drogarme, yo decido vivir en fornicación, yo decido darle la espalda a Dios. Entonces, esa decisión es la que me juzga a mí mismo, no Dios. Y entonces, como Dios es el juez supremo, es el que dictamina. ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes? Sí. No. El que se arrepiente, su vida va a ser transformada y sus pecados van a ser perdonados. Pero el que no se arrepiente, entonces su vida va a ser juzgada y va a ser condenada. Ahora, entrar al verdadero reposo es dejar de hacer lo que hacía, de practicar lo que practico, de vivir como vivo, de hacer lo que hago. Porque entonces en vez de acercarme, me alejo. Dejar el esfuerzo y la ansiedad anterior. Las cosas han cambiado de sentido. Para los que son salvos, porque salvo
No es esa frase cuando está muerto que le dicen está con Dios. No es el humano terrenal el que determina el reposo eterno. El que determina el reposo eterno se llama Jesucristo. Él es el que decide cuando salgamos de este cuerpo dónde vamos a descansar. Ahora, las decisiones que tomemos terrenalmente y cómo vivamos terrenalmente y cómo apliquemos la Biblia terrenalmente es lo que nos va a ayudar para entrar en el reposo eterno. Por decir un ejemplo, si yo anhelo el descanso de mi alma, entonces me debo de arrepentir. Si yo anhelo el descanso de mi alma, entonces me debo de convertir. ¿A quién? A Cristo. Hay personas que dicen que están convertidas, pero no lo están. Conversión no es arrepentimiento de agua. Arrepentimiento de agua es para perdón de pecados. Conversión es que yo aplico lo que la Biblia me dice, que yo me sujeto a lo que la Biblia me dice, que yo creo lo que la Biblia me dice y que yo soy obediente a lo que la Biblia me dice. Eso es conversión. Pero arrepentimiento es solamente que me arrepiento de lo que hice, de lo que dije, de lo que viví, de lo que practiqué. Ok, me arrepiento, me bautizo. Mis pecados son perdonados. Ahora tengo una nueva mente, tengo un nuevo corazón. Ahora Jesucristo es mi Dios y yo tengo fe y creo en su palabra. Entonces, por la fe y por la palabra, voy a seguirlo a Él. Amén. Hay algunos que piensan que se van a salvar a sí mismos porque se creen dioses terrenales. Yo creo que me voy a salvar, yo creo que Dios me va a perdonar, yo creo que Dios no me va a juzgar. Mire, yo, el hombre, el ego de la carne y de la mente, la vanagloria de la carne, yo creo que Dios no me va a condenar. Yo soy bueno, yo no creo que Dios me vaya a juzgar a mí. No, yo soy malo, pero no soy tan malo. Hay otros que son más malos que yo. Yo peco, pero hay otros que pecan más. Yo. Esa es la carne hablando, no el Espíritu Santo, no Dios hablando, no la palabra de Dios ministrando. No somos nosotros los que nos podemos salvar. Hay uno solo que salva y ese es Jesucristo. Amén. Ahora, dejar el esfuerzo y la ansiedad anterior. Lo hablamos en 1 de Pedro capítulo 4:3. Las cosas han cambiado de sentido para los salvos. En el pecado, la gente que se esfuerza para pecar, trabajan duro arriesgando sus vidas. Invierten dinero, se enferma psicológicamente por no poder cometer actos pecaminosos, sus ilusiones, y sueñan y van rumbo al mal. Ahora en Cristo las cosas son distintas. Hay personas que por más que tú les digas, van a seguir haciendo lo mismo. Van a seguir haciendo lo mismo. Hermana, no vaya, va. Hermano, no vaya, va. Hermano, no practique esto, lo practica. Por más que tú les digas, ellos van a ir en contra de lo que tú les dices. Porque piensan que tú eres su enemigo. Cuando tú aborreces el pecado, así como Dios, mire que Dios aborrece el pecado. No es que Dios aborrece el pecado. Lo aborrece. Dios detesta el pecado. Dios ama el pecador, pero detesta el pecado. Y entonces cuando tú le dices a la persona, lo que usted está practicando y lo que usted está haciendo, no le agrada a Dios. Lo que usted está haciendo y la manera que usted se está comportando y la manera que usted se está conduciendo, no le agrada a Dios. Usted está viviendo en pecado. Usted está haciendo cosas que a Dios le desagradan. Usted está viviendo una doble vida cristiana. Usted demuestra una cosa, pero vive otra. Usted habla una cosa, pero hace otra. Y cuando tú hablas así, la persona piensa que tú eres su enemigo. Y no eres su enemigo. Eres una luz en medio de oscuridad. Aquí tenemos fotógrafos. ¿Usted sabe cómo funciona una cámara fotográfica?
La cámara fotográfica dentro es herméticamente oscura, negra, totalmente. Oscura, oscura, es negra. Totalmente, no hay nada, no hay sombra, es oscuro, 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 oscuro. Es como el mar. El mar a cierta profundidad es oscuro, no se ve. Hay cierto tipo de peces que no viven en la superficie, ni a cierta profundidad, sino que viven en lo profundo del mar. Ahora, una cámara fotográfica necesita completamente oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la cámara se enciende y se abre el lente, lo que la cámara capta es la luz en la oscuridad. Vivimos en un mundo que vive en oscuridad, oscuridad completa, donde hoy en día el lesbianismo y el homosexualismo se cree y se piensa y se enseña que es normal. Pero la Biblia me dice a mí, no sé si le dice a usted, pero me dice a mí, que cambiaron el uso natural contra el que es natural, volviéndose hombres con hombres y mujeres con mujeres. La Biblia me dice a mí me dice que los borrachos, los homicidas, los fornicarios, los idólatras, los lascivos, los adúlteros, los que se echan con varones, los ladrones, no entrarán en el reino de Dios. Y la Biblia me dice a mí me dice la Biblia, que nosotros vamos a vivir en un mundo que está en oscuridad. Pero que viva en un mundo en oscuridad no quiere decir que Jesucristo no sea mi luz, porque Él es mi esperanza. Aunque el mundo está en tinieblas, nosotros tenemos la luz del que nos llamó. Y esa luz es la que te hace brillar en un mundo de oscuridad. Esa luz es la que te hace aborrecer el pecado, la mentira, la maldad, la fornicación, la lascivia, la idolatría. Porque Jesucristo es luz y no tinieblas. Lo que pasa es que a veces hay conformismo espiritual. Y entonces en vez de aborrecer el pecado, abrazo el pecado. Porque el pecado te hace sentirte bien. El pecado no te condena. El que condena el pecado se llama Jesucristo. No, el pecado te hace sentir bien. Sabes que estás mal, pero no te arrepientes. Sabes que estás procediendo mal, pero no te arrepientes. Sabes que estás viviendo mal, pero no te arrepientes. Sabes que no estás haciendo bien las cosas, pero no te arrepientes. Porque el pecado te hace sentirte bien. Te hace sentirte cómodo. No hay nada que te condene cuando estás en pecado. El único que te puede condenar cuando estás en pecado se llama Jesucristo. Y para que el pecado te condene, entonces el Espíritu Santo tiene que venir a morar en ti. El reposo de Dios tiene que descansar sobre ti. La palabra de Dios tiene que abrir tu entendimiento. Y si eso no pasa, entonces el pecado va a convivir conmigo y no me va a afectar. Porque yo voy a pensar que lo que estoy haciendo y cómo me estoy comportando y cómo estoy viviendo está normal, es normal. Hay gente que dice, Dios se entiende. ¿Dios se entiende? ¿Qué es lo que entiende Dios de mí? Dios me puede entender a mí que el pecado que yo practico, que yo vivo, que yo ando, que yo voy, Dios como quiera, ¿así me va a salvar? Bueno, entonces hay alguien que está mal aquí. Hay alguien que está entendiendo mal la Escritura, porque si Jesucristo vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, ¿quiénes son los que están perdidos? ¿Los pecadores o los cristianos? ¿Quiénes son los que están perdidos? ¿Quiénes son los que se pierden?
¿Aquellos que hacen la voluntad de Dios o aquellos que están en contra de la voluntad de Dios? ¿Quiénes son los que se pierden? ¿Se pierden los cristianos o se pierden los pecadores? Estoy confundido, porque si el que practica el pecado dice que Dios lo entiende y el que practica el pecado dice que así se salva, entonces ¿dónde quedan los cristianos? Y entonces ¿dónde queda el verdadero reposo? Si no hay una escritura, no hay un libro, toda la escritura condena el pecado. Toda la escritura enseña diferente tiempo, diferente momento, diferente situación, que el pecado desagrada, que el pecado corrompe, el pecado erupciona las familias, los hogares, los matrimonios, las personas, desestabiliza, el pecado corrompe, separa. No nacimos con una botella de cerveza o con una botella de licor, nos hicimos alcohólicos, nos hicimos drogadictos, nos hicimos blasfemos, nos hicimos idólatras, no nacimos así. Pero fue por la manera de vivir, por la manera de creer, por la manera que nos enseñaron. Y eso es lo que nos hace entender hoy que el verdadero reposo solamente puede ocurrir en Jesucristo. ¿Quién va a quitar eso de mi vida? Se llama Jesucristo. ¿Cómo? Creyendo, oyendo, teniendo fe. Amén. Amén. Denle una alabanza a Jesús. Mire, apoyarse encima de algo es encontrar un sitio donde descargar el peso que llevamos, donde soltar la carga que nos agobia. Y entonces Isaías 33:16 dice, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar, de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿dónde está el verdadero descanso? En Jesús. ¿Descansas realmente en Jesús? ¿Buscas realmente a Jesús? Ser cubierto por algo que nos produce descanso es recibir la sombra protectora en medio del calor. Es la protección que viene de arriba. Eso dice Salmo 9:1. Salmo 9:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Cuando estamos cubiertos por la mano del Señor, estamos tranquilos y no tenemos afanes como los demás. Hay personas que creen en Dios pero están desesperadas. Hay personas que creen en Dios pero dudan de Dios. Hay personas que creen en Dios y blasfeman contra Dios. Hay personas que creen en Dios y se apartan de Dios porque tienen lucha, porque tienen prueba, porque tienen necesidad. Eso no es confiar en Dios. Moraré bajo la sombra del Omnipotente y estaré confiado que Él lo va a hacer. Eso es entrar en reposo. ¿Por qué las personas no entran en reposo? Porque no confían en Dios. Hay una palabrita que mucha gente usa y más que nada en el vocabulario cristiano. Estoy desanimado. Doesn't matter, dice Dios. ¿Estás desanimado? Si estás desanimado, quiere decir que el Dios que se te predicó o que crees no es el Dios que realmente es. Cuando un cristiano dice que está desanimado, no ha conocido a Dios. No lo conoce. Jamás lo ha conocido. Porque el desánimo es de la carne, no es del espíritu. El desánimo es de la carne, es de la mente, es de la vanagloria del yo. El desánimo proviene de la carne, no proviene del espíritu. Del espíritu proviene otra cosa. Del espíritu proviene la fuerza. Del espíritu proviene lo que la misma Biblia dice, que nosotros somos poderosos en Dios. Del espíritu proviene
que el Señor es mi escudo y mi fortaleza. Así que si el Señor es mi escudo y mi fortaleza, lo que dice el Salmo 9, acamparé, que la sombra del Omnipotente acampará sobre mí. Puede ser que tenga luchas, pero no estoy desanimado. Puede ser que tenga pruebas, pero no estoy desanimado. Puede ser que esté pasando por un valle de sombra y de muerte, pero no estoy desanimado. No estoy desanimado porque mi carne no le pertenece terrenalmente a lo natural, sino que mi carne, mi espíritu, mi alma le pertenece al que vive por los siglos de los siglos, al que venció la muerte. Mi esperanza, mi confianza está puesta en el Redentor de mi alma. Así que cuando usted dice estoy desanimado, no ha conocido a Dios. Porque el que conoce a Dios no maneja esa jerga espiritual o ese vocabulario espiritual. ¿Sabe por qué el cristiano se desanima? Porque no ora, no ayuna, no vigila, no lee la Biblia, no se congrega y no obedece. Por eso se desanima. Porque quiere arreglar las cosas con el yo de la carne. Y la carne, dice la Biblia, que para nada edifica. Lo que edifica es el espíritu. Imagínense viendo a un Elías desanimado. Imagínense a un Isaías desanimado. Imagínense allá en el Monte Carmelo con los 400 profetas de Baal. Y si nos hubiera tocado algunos, no, estos son muchos, yo mejor me uno a ellos. No, estos son muchos y me van a colgar aquí. No, mejor yo no hago nada. No, mejor que sigan creyendo eso, que Baal es Dios. Ah, no, ¿qué dijo el profeta? Mire, tranquilo. Si estaría en reposo ese hombre. ¿Ustedes piensan que Baal es Dios? Bueno, empiecen a orar ustedes primero. Dice que gritaban y se tajeaban y todo. Y nunca descendió fuego del cielo. Ahora me toca a mí, dijo el profeta. Abran ese cántaro más grande, échale en agua. Y cuando alza la voz y menciona su nombre, que descienda fuego, dice que lamió el holocausto. Y ahí creyeron que el Dios del profeta era el Dios de Israel. Pero después una voz salió diciendo que iba a matar a todos los profetas de Jehová. Y tuvo miedo y se escondió. Tuvo miedo y se escondió. Temió por su vida. El desánimo, de la manera que tú lo quieras presentar, no proviene de Dios. Proviene del mismo infierno. Porque el diablo y la Escritura dice que él ha salido para matar, hurtar y destruir. Matar la fe, hurtar la salvación y destruir lo que Dios ha edificado. Ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Espíritu Santo en esta mañana? ¿Qué nos dice Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. 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 Ser cubierto por algo nos produce un descanso. Soltar la atadura era el reposo del prisionero. Cuando muchas cosas que nos atan son sueltas, entonces alcanzamos reposo. Venimos a la iglesia, pero todavía estamos atados. Venimos a la iglesia, pero hay cosas que practicamos todavía. Estamos arrepentidos y estamos bautizados, pero hay cosas que practicamos. Son ataduras. Ataduras que están ahí y que no van a soltar. No van a soltar. Porque para que eso se reviente necesitamos pedir la intervención divina. Y para que la intervención divina se manifieste, necesito arrepentirme de mi pecado. Si no, esas ataduras te van a seguir hasta el final de tu vida. Y ya después de muerto te van a soltar.
pero ya después de muerto eres juzgado. Yo necesito que esas ataduras se suelten de mí. Llámese como se llame, que me suelten para que yo sea libre. Y cuando eres verdaderamente libre, entonces realmente entras en el reposo. ¿Qué es lo que pasa cuando tu espíritu es indomable? ¿Qué es lo que hacen con un caballo salvaje? Lo doman. Porque si no, el caballo no va a poder cumplir la función. Lo tienen que domar, lo tienen que amansar, lo tienen que adiestrar. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo con un espíritu indomable. Vengo con un espíritu que yo primero, yo segundo, yo tercero. Vengo con un espíritu que no me digas nada, no me enseñes a mí, no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. Es un espíritu indomable. Ese es el espíritu del anticristo, ese es el espíritu del diablo, que no obedeció en Ezequiel capítulo 28 y fue destituido aquí a la tierra. Y por eso anda suelto tratando a quien devorar. Ese espíritu ingobernable es el que te lleva a vivir una vida de desobediencia. Ese espíritu ingobernable es el que te lleva a vivir en pecado. Ese espíritu ingobernable es el que rechaza la palabra. El Espíritu Santo es todo lo contrario. Es afable, es apacible, es manso, es tierno. Cuando el Espíritu Santo descansa en el cuerpo de una persona, todo lo que a Dios no le agrada se va, lo suelta. Porque no pueden morar dos espíritus dentro de un mismo cuerpo. O mora el Espíritu Santo o mora otro espíritu. Pero si mora el Espíritu Santo dentro del cuerpo de un creyente, ninguna atadura tendrá. Porque el Espíritu Santo vino para dar libertad a los cautivos. Tiempo pasado, estábamos llenos de cosas que a Dios no le agradaba. Tiempo pasado, correcto. Hicimos, pasado, correcto. Practicamos, pasado, correcto. Pero ahora recibí a Jesucristo. Ahora me arrepentí de mis pecados. Ahora creo a la palabra de Dios. Ahora recibí al Espíritu Santo. Así que no hay nada que me separe del amor de Cristo. Si esas ataduras no son sueltas, entonces seguirás practicando lo que practicas, pensando que como piensas, Dios te justifica. ¿Te has puesto a pensar qué piensa Dios de ti? ¿Te has puesto a pensar y te miras frente a un espejo y eres sincero y dices, ¿realmente yo soy salvo? Con lo que estoy haciendo, lo que estoy practicando, como estoy creyendo, ¿realmente yo estoy bien? Porque si no es así, entonces yo debo pedirle a Dios que me ayude, que me limpie, que me sane, que me bautice con su Santo Espíritu, que realmente yo pueda ser esa persona que Dios quiere que sea. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Entonces, debe detectarse la atadura. ¿Cuál es el obstáculo a vencer? ¿Qué debo de vencer? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva con aquellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. ¿Cuál es el obstáculo? La falta de fe. O no ir con fe. ¿Cómo alcanzar el nivel de confianza y victoria espiritual? Seamos diligentes, significa seamos obedientes. Prestemos atención. Ser diligente significa prestar atención. ¿Por qué cree que cuando usted entra a un supermercado y están esos cositos amarillos que colocan ahí que el piso está mojado? Uno, por las demandas.
Uno por las demandas y otro porque la gente es bien distraída. El piso está mojado y las personas no van mirando y entonces ¡pum!, se resbala. Sé diligente significa, hey, presta atención. Presta atención cómo estás conduciendo tu vida, cómo estás llevando tu vida, cómo estás llevando tu hogar, tu matrimonio, cómo estás llevando tu vida espiritual. Hay personas que quieren arreglar su matrimonio ya cuando su matrimonio está destruido. Hay personas que quieren que sus finanzas estén bien, pero durante toda la bendición que Dios le dio, nunca se pusieron a cuentas con Dios. Hay personas que Dios quiere que Dios los sane, pero quieren estar sanos para seguir pecando, no para adorar a Dios. Hay personas que Dios quiere que les responda los caprichos de sus oraciones, pero ellos no están dispuestos a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Sé diligente significa, hey, presta atención. Aprovecha bien el tiempo. Escucha mi palabra. Se te está diciendo lo que debes de hacer. Así se le dijo al apóstol Pablo, se te dirá lo que debes de hacer. Yo no vengo a la iglesia a decir lo que hay que hacer, sino vengo a la iglesia a que me digan lo que tengo que hacer. Yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, Dios me habla a mí, como me llame yo en esta mañana. Y yo debo de entender, analizar, porque Dios me dio entendimiento. ¿Cómo está mi vida espiritual realmente? ¿Qué tanta oración he tenido esta semana? ¿Qué tanto ayuno tengo yo? ¿Qué tanta lectura de la Biblia? ¿Qué tan santificado estoy? ¿Qué tan obediente soy yo a Dios? Porque de ahí depende mi reposo. Entonces debo de ser diligente. Amén. Amén. Vosotros poniendo toda diligencia, añadimos, tengamos en cuenta el poder de la palabra. El poder de la palabra, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si usted piensa, o si nosotros pensamos, que un día no le vamos a dar cuenta al Redentor de nuestras almas, pues estamos equivocados. Porque sí vamos a dar cuenta a Dios, por haber confesado nuestra fe, por haber recibido a Jesucristo, por habernos bautizado, por haber recibido el Espíritu Santo, por cargar una Biblia, por escuchar el mensaje y quizá ni practicar ni hacer lo que Dios nos dice. Un día le vamos a dar cuenta a Él. Qué triste va a ser ese día si yo terrenalmente escuché, oí, vine, me dijeron y no hice caso. Y entonces me muero y voy a ver eso y voy a pensar, aquí me toca a mí. Aquí. No, es la otra fila. Es allá. Va a ser triste. Ahora, nos dice la Escritura que va a ser el crujir de dientes. Hoy en día se le dice a la gente, venga a la iglesia y la gente no viene. Congréguese y la gente no se congrega. Vaya a la iglesia y la gente no va. ¿Por qué no viene a la iglesia y la gente no viene? Y salen con una cantidad de cosas que no tienen ni sentido. ¿Por qué no se congrega? Por esto. ¿Por qué no va? Por esto. No tiene sentido. No tiene ni pie ni cabeza. Porque nos congregamos por una sola causa. Por la fe en Jesucristo. Nos congregamos porque Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Nos congregamos porque Él nos perdonó primero. Nos congregamos porque Él ha sido amoroso y misericordioso. Nos congregamos porque Él es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Nos congregamos para adorar, exaltar, bendecir su nombre. Nos congregamos para darle la gloria y la honra a Él. Por eso nos congregamos. Y cuando entiendo el plan y el propósito, entonces entro en el verdadero reposo. Y entonces voy a oír la palabra y la voy a creer. Voy a oír la palabra y la voy a practicar. Y mi fe me va a ayudar a hacer la voluntad del que me llamó. Hagamos la voluntad del que nos llamó. Creamos a Dios, que es su palabra. Y usted verá como todo
te saldrá bien. Y entonces se cumple, y con esto termino. El apóstol dijo, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Sea que vivamos, ¿para quién? Si vivimos para Cristo, somos de Cristo. Y si vivimos para Cristo, morimos en Cristo. Entonces, sea que vivamos, o sea que es muy fácil recitar ese pasaje cuando dice, sea que vivamos, sea que muramos. Sea que vivamos, ¿para quién? Para Cristo. Vivo para Dios, amo a Dios, sirvo a Dios, adoro a Dios, sigo a Dios, creo en Dios, practico lo que Dios me dice, vivo para Dios y me muero en Dios. Entonces, sea que viva o sea que muera. Por eso la Escritura dice, por eso la Escritura hay que estudiarla, no solamente escucharla y tomar el texto porque está bonito. Dice la Escritura, los muertos en Cristo. Morir en Cristo no significa que soy cristiano. Morir en Cristo significa que Cristo mora en mí, vive en mí. Que Cristo hace su voluntad en mí, que no vivo para mí, sino que vivo para Cristo, que no hago lo que el mundo me dice, sino lo que Jesucristo me dice, que venero su nombre, que obedezco su palabra, que no hago mi voluntad, sino la voluntad de Él, que vivo para Él, que muero en Él. Entonces, sea que viva, sea que muera, sea que suene la trompeta, entonces soy de Cristo y ahí entro en el verdadero reposo. Y entonces el que muere en Cristo, dice la Biblia que es ganancia. Por eso es bien importante entender, hermanos, que el verdadero reposo es hacer la voluntad del que nos llamó. Que el verdadero reposo es descansar en Dios, no mirando lo que el mundo te quiere mostrar o lo que la gente te quiere hablar. Hay personas que le creen más a la gente que lo que creen en la palabra de Dios. Hay personas que creen más en las circunstancias que le pasan que lo que Dios puede hacer con las circunstancias. Dios cambia circunstancias. Dios muda los problemas. Dios cambia las cosas. Pero debo de creerle a Él. Amén. ¿Cree usted en esta mañana? Entonces crea que va a entrar en un verdadero reposo, y ese verdadero reposo solamente lo da Jesucristo. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entrar en ese reposo.